¿Cómo están amigos? Esto es Escenario Social que abre su telón de análisis, como siempre y todas las semanas, acompañado de mis amigos Cristian García y Alfredo Fonseca Mijovilovich para toda nuestra Patagonia y para todo nuestro Magallanes. Cristian, Alfredo, los saludo cordialmente amigos. Hola, buenos días, buenas tardes, mucho gusto. Igualmente los saludo a usted y bueno, agradecer también a la Radio Polar y por supuesto agradecer al público que nos sigue y nos soporta en este programa. Sí, hola, muy buenos días o buenas tardes, depende de la hora que nos estén viendo. Un saludo fraterno para Manuel y Cristian y obviamente Cristóbal y a todo el personal de Radio Polar y a todos los auditores que nos escuchan pacientemente. Así que un saludo fraterno para ellos. Desde la plataforma de Polar Comunicaciones, entonces, nosotros desarrollamos este programa de análisis que está pronto a cumplir un año, estimados amigos. A ver, Eh, como siempre, es cierto, para contextualizar lo que ha ido ocurriendo y evidentemente para tomar los temas de interés que cruzan la información en esta semana, Cristian, Alfredo, evidentemente que hay dos temazos, uno de carácter internacional que no podemos evadirlo porque tiene implicancias para nuestro país y para todo el mundo en general, ¿cierto? Que son las elecciones en Estados Unidos. Eh, y lo otro, el otro tema que seguramente lo trataremos también en esta primera mitad, ¿cierto? Del programa, que tiene que ver con el retiro de este segundo 10%. Entonces, el segundo bloque, como siempre, Magallanes, pero vamos entonces al análisis de esta primera parte que tiene que ver, como ya dijimos, con estos dos temas que cruzan la información en la semana. Muchachos, la democracia más antigua, ¿cierto? Del mundo nos presenta esta crisis que tiene que ver con esta suerte de aferrarse por parte de una persona al poder y no querer, eh, ¿cierto?, de alguna otra forma, dar por terminado un proceso, ¿cierto?, que a la luz de todos los resultados se le terminó. Entonces, insisto, pone en riesgo probablemente lo que han dicho algunos analistas a nivel internacional, pone en riesgo por el nivel de división que existe en este minuto en Estados Unidos, pone en riesgo la democracia de ese país. Esa es una de las consultas, ¿cierto?, que se abre en el diálogo, en la discusión, y que han tratado algunos analistas, ¿cierto?, y que evidentemente nosotros, por la implicancia que tiene el resultado de esta elección en Estados Unidos, en nuestro país, y en el resto del mundo, evidentemente que tenemos que tratar, ¿no? Cristian, te cedo la palabra como siempre. Sí, gracias. Mira, bueno el análisis que hace que es la democracia más antigua del mundo, eso dato que a veces se deja como de lado, pero ahí partió, ahí partió. Y un detallito, hay que entender que lo que los norteamericanos eligen no es un gobierno nacional, es un gobierno federal. Por eso que los estados son los que votan y no los ciudadanos. Los ciudadanos eligen un colegio electoral y ese colegio electoral después traspasa el voto, es decir, un voto indirecto. Por eso que también no es tan fácil conocer el cómputo como sí es fácil conocerlo en nuestro país. En nuestro país se sabe al tiro porque se hace un solo voto. En Estados Unidos el sistema es un poco más complicado porque ahí los estados son los que eligen a un gobierno federal. No se elige un gobierno nacional como el nuestro, se elige un gobierno federal. Y entonces lo que Trump hace es complicar al ciudadano común, que el ciudadano común cree que está votando por el presidente de la República, pero lo que está haciendo en realidad es votando por una tendencia para que el Estado incline la balanza por uno u otro candidato. ¿Ah? En Estados Unidos el ganador se lo lleva todo, es decir, si en un Estado el voto se inclina por el candidato A, todo el colegio electoral va a votar por ese candidato A. Y por eso es que es importante ganar en estados clave, que son los más representativos, los que tienen el voto más, o los que tienen la mayor cantidad de electores en este colegio electoral. Dicho eso, es también lamentable, independiente del sistema electoral, que un candidato no reconozca su derrota, apenas hay indicios claros, y además confunda a sus votantes y confunda a la ciudadanía señalando que hay fraude, y que hay fraude porque no se supo el conteo. Bueno, si nunca se sabía el conteo el mismo día de la votación. Siempre ha sido un sistema complejo porque la forma electoral es compleja. No se va a saber en el mismo día la votación porque no todos los estados terminan de contar en el mismo momento. Y además por otras razones, porque también ellos tienen hace mucho tiempo el voto postal, que el voto postal se creó no para la pandemia. El voto postal se creó porque Estados Unidos es un imperio.
y sus súbditos, y sus ciudadanos, están repartidos por todas partes del mundo. Entonces, el imperialista, ¿qué necesita? Que los ciudadanos del imperio, porque no todos son parte del imperio, ¿cierto? Pero que esos ciudadanos voten. ¿Cuáles son esos ciudadanos? Diplomáticos, embajadores, militares, principalmente militares, porque hay el país que más bases militares tienen repartidos por todas partes del mundo. Entonces, y como corolario final, bueno, aquí está la expresión de lo que es el populismo. Si el populismo no es democrático, el populismo es asambleísmo puro, que no respeta las minorías, que no cree en los quórum, y que además avasalla, y lo peor de todo es que son malos perdedores, porque ellos imponen la democracia en las votaciones de mayoría, en las cosas que les conviene, pero no aceptan la democracia o los votos de mayoría en las cosas que no les conviene. Y tampoco toman la opinión de las minorías y no tienen ningún reparo en avasallar con esas minorías. Entonces, lo que pasó ahora, claro, es la demostración de lo que significa el populismo. Y por eso que hay que tener cuidado con estos personajes populistas, porque no dejan un legado, y además dividen, erosionan la democracia, personalizan todo, y generan este nivel de animadversión o de cierta efervescencia política en Norteamérica que no lo tenían hace rato en realidad. Ahí, Alfredo, fíjate, tuve la oportunidad de leer tu columna. Te felicito nuevamente, ¿cierto? Eh, Porque precisamente tú das en el clavo respecto de esto que hemos conversado antes de grabar de hacer este programa, ¿cierto? Y de lo que estamos analizando en el programa principalmente, en función de la democracia, fíjate. En tu columna tú hablas de un gesto, del gesto que hace George Bush padre respecto a Bill Clinton, ¿cierto? Y que tiene que ver con esta tradición democrática interna que tiene Estados Unidos, primero del llamado del reconocimiento, ¿cierto? De la derrota, en segundo lugar el discurso, ¿cierto? El discurso que tiene que ver con ese reconocimiento y después el discurso que tiene que ver con el candidato que ha triunfado en las elecciones. Entonces, hay una columna muy bien desarrollada y yo creo que es atingente tener en este espacio, ¿cierto?, la oportunidad de poder desarrollarla, Alfredo. Sí, muchas gracias, Manuel, por la paciencia de leerla también. Bien, es una columna, digamos, yo desde hace muchísimos años observo los temas internacionales porque me gusta ser estudioso de los temas internacionales y la verdad que he rescatado mucha información. Bueno, y ahí me encontré con dentro de mis recortes y colecciones que tengo, una carta muy, muy interesante de George Bush padre a Bill Clinton cuando es elegido Bill Clinton, y él le manda una carta diciendo, y que empieza, digamos, con una caballerosidad genial: querido Bill. Por eso la columna se llama Querido Bill, en que justamente le da a conocer todos los, bueno, reconoce la derrota, le comenta los momentos seguramente de crítica que va a vivir en el cargo, le desea lo mejor, le desea que sea feliz en el cargo, él y su familia, y apuntando a una cosa que es propia de los demócratas, buscando siempre lo mejor para el país que representan. Y ese es un gesto de democracia pura. En una democracia tan especial como la norteamericana, que valga dicho y sea de paso, en las elecciones, en este tipo de elecciones para elegir el presidente, participa o tiene una abstención cercana al 50%, a veces menos del 50%, más del 50%, perdón. Sin embargo, en todas las que son las elecciones locales, tienen un altísimo grado de participación, para decir alcaldes y otros fenómenos, ¿no? Y los comités que funcionan a nivel de las comunidades, las comunas, los condados, tienen una altísima participación. El comité para proteger el bosque, el comité para proteger los animales de cierto parque, etcétera. Entonces, es una democracia bien especial. Alto grado de participación a nivel local, y a medida que se sube en la pirámide ese grado de participación va disminuyendo, justamente por el fenómeno que decía Cristian, digamos, que se elige indirectamente. Pero más allá de eso, yo creo que aquí, digamos, lo que observamos desde lejos es este fenómeno del populismo y el personalismo, ¿no?
porque yo creo que el señor Trump va a pasar a ser, seguramente cuando se estudie más adelante, y ya lo es, el símbolo del populismo. Y hay muchas personas que exacerban, en diferentes países, exacerban ciertos fenómenos de la sociedad, necesidades de la sociedad, y las transforman en ciertas demandas de todos. El señor Trump, además, si uno analiza el voto, representa al público, o en gran parte representa al público menos informado de Estados Unidos. También comprendamos que Estados Unidos sí mismo como país es un continente, es un país inmenso, ¿no? Y así como en la elección pasada, cuando él salió elegido, se castigó a la élite, entre comillas, norteamericana, que representaba a Hillary Clinton, que en términos directos sacó más votación que Trump, pero justamente por este fenómeno que explicaba Cristian, digamos, no salió elegida. Y aquí se produce, digamos, también un cierto revés. El voto informado, yo creo que triunfó sobre esta gran propaganda del voto desinformado. Por eso que es importante que las personas se nutran de información antes de tomar decisiones, porque los encantadores de serpientes del populismo siempre van a estar presentes. Y aquí en Chile tenemos varios encantadores de serpientes que tienen unas flautas, digamos, formidables para que la serpiente se mueva, ¿no? Pero obviamente no hay que creer todo lo que dicen, porque no tienen ningún discurso que conduzca a los destinos reales del país y que conduzcan realmente, digamos, todo lo que los anhelos que un determinado país, en este caso Chile, necesita, digamos, para salir adelante. Hay, para terminar, el populismo no es patrimonio de un solo sector, hay populismo de izquierda y populismo de derecha. Así que también no nos confundamos, porque a veces se dice, no, este señor es populista porque es de tal sector de la política. No, hay populismo de izquierda y de derecha, y para qué vamos a citar ejemplos en el mundo. Así que cuidado en Chile con los populismos. En Chile ya hemos tenido populistas, y populistas, digamos, que no nos olvidemos que en la década, al principio de los 90, cuando se produce el advenimiento a la democracia, había un señor que había criado pollitos, creo, ¿no? Y que solucionaba todas las cosas en un mes, digamos, en 2 días. Así que cuidado con el populismo. Esto simplemente, Manuel, digamos, respecto a este tema, hay mucho que ahondar en esta elección. Hay cosas muy interesantes, digamos, bueno, invito a leer la columna si alguien tiene la paciencia de leerla. Sí, es verdad, muy buena columna, ¿eh? Y a propósito del populismo, fíjate que una cosa es populismo y otra cosa distinta es no estar alineado, ¿cierto?, con las demandas globales. Hay muchas figuras a nivel internacional que dicen, o la mayoría de ellas dicen que hay que estar atento a las demandas globales. Y fundamentalmente lo que hizo Trump en su proceso, en su gestión, fue desalinearse con esas demandas, generar una crisis social interna profunda, aun cuando, cierto, desde el punto de vista económico había un apoyo generalizado, pero los problemas que tenía con la inmigración, los problemas con los inmigrantes, los problemas que tenía eh, eh, los crímenes raciales, el haberse salido del acuerdo de París respecto de los temas medioambientales. Entonces, Ah, todas sí, esas sí. cosas terminaron por gatillarle, dame un segundo solamente, Alfredo, terminaron por gatillarle en contra, te fijas, a alguien que seguramente quería, y como dije en un principio, quería mantenerse en el poder, aferrarse al poder, ¿cierto?, por un periodo más. Un dato solamente, la importancia que tiene la elección, ¿cierto? Y el resultado respecto de que haya triunfado Joe Biden, es que eh, uno de nuestros principales socios en la exportación de nuestro cobre es el continente asiático, ojo, y China se lleva más del 50% de esa exportación. Entonces, relevante porque China es un socio estratégico nuestro. Y si una de las principales o la mayor potencia del mundo está en crisis con China, precisamente, ¿cómo quedamos nosotros, que somos un país pequeño, ¿cierto?, respecto a lo que está ocurriendo con esa crisis que tienen estas dos potencias mundiales. Un minutito más, muchachos, para terminar el enlace que tiene que ver con el análisis de Estados Unidos, Cristian Alfredo. Alfredo quería decir algo. ¿Qué Sí, parte? no, era para aportarte más información. O sea, el caso Trump no fue beneficioso para Chile en ningún caso. O sea, si bien es cierto, si analizamos la política internacional,
corre por dos cuerdas separadas. Uno, el aspecto político cero. No nos olvidemos que él destronó el PTT, digamos, al mes que estaba en el gobierno. ¿Para qué hablar del Acuerdo de París? Pero el PTT es muy sintomático porque Chile había sido uno de los impulsores de ese tratado internacional. Y por otra parte también lo que es chistoso ya, es que si uno analiza, digamos, o ve algunos antecedentes de lo que fue la campaña del rechazo en Chile, en las tres comunas sintomáticas, digamos, más poderosas de Santiago, aparecía gente con gorros de Trump, con la bandera de la Confederación Norteamericana, y yo no sé estos chilenos norteamericanos de dónde salieron, digamos, pero la verdad que es chistoso, o sea, trampistas en Chile. O sea, cada uno saque sus conclusiones, digamos. Claro, fíjate que eso, yo creo que cerrando un poco lo que han sido las elecciones, muchachos, vamos, ¿te parece, Cristiano, a analizar lo que es el retiro de esta segunda etapa del segundo 10%? Porque ese es otro tema que es relevante, ¿cierto?, para lo que está ocurriendo a nivel nacional. Entonces, eh, ya está, ya en la Cámara de Diputados, ¿cierto?, se aprobó este segundo retiro, con todas las restricciones, con todas las limitantes que probablemente pueda tener, ¿cierto?, y con las variables que significa el análisis en profundidad de ese retiro. Pero en términos generales ya se aprobó, Cristian. Generó una crisis profunda nuevamente en el gobierno, porque evidentemente la derecha, principalmente la UDI, vuelve a pedir, en algún momento, en algún programa nosotros hablamos de que la UDI había pedido, ¿cierto?, más protagonismo, entonces la UDI vuelve a pedir mayor protagonismo, y evidentemente esto le genera una crisis interna, y las críticas apuntan principalmente al ministro de Hacienda y al ministro de Desarrollo Social respecto de cómo se ha gestionado, ¿cierto?, la agenda producto de la pandemia, Cristian. Bueno, aquí tenemos otra expresión del populismo. Eso, ¿qué más claro que el populismo se ha tomado en la agenda? Porque, mira, este segundo de retiro de AFP, lo mismo que el primero, es el equivalente a quemar el metro. ¿Ah? Porque no soluciona nada, pero es la expresión de rabia, es la expresión de ira. Y entonces, claro, retiremos fondos de AFP porque la AFP uno lo antes cuestionado, para tener la plata ahora, ok, pero sigo perjudicando mi pensión futura, no arreglo para nada el sistema AFP o el sistema previsional en general, y para colmo no coloco ninguna solución real de que el Estado se ponga con plata hoy día para que los ciudadanos no tengan que salir a trabajar o para paliar la falta de ingresos de varios de los ciudadanos. Entonces, es una expresión del populismo. Eso fue el equivalente a quemar el metro. Quemar el metro no solucionó nada, y parece que lo solucionó todo, porque por la quema del metro es que pudimos finalmente llegar a todo este acuerdo, ¿cierto?, para generar un cambio en la Constitución y para que entremos en un proceso constituyente. De otra manera, no, por más protestas que se hicieron para el pasado y demandas, nunca se logró. Entonces, este segundo retiro obedece justamente a que el gobierno no tiene ninguna política real, efectiva, ni nada en la agenda para arreglar el tema de pensiones, para arreglar el sistema previsional en su conjunto y para entregar garantías o ingresos a los habitantes, ¿cierto?, a los ciudadanos, para que no tengan que sacrificar su salud en ir a conseguirse el pan día a día, ¿cierto?, en estos trabajos más bien informales, o al pequeño empresario que no tiene espalda y que esta crisis lo golpeó porque se rompió el turismo, el comercio, por lo tanto él está totalmente noqueado. Y la pregunta fundamental entonces, ¿por qué ocurrió esto? Bueno, ocurre esto porque tenemos un parlamento también populista. Si esta iniciativa nació de Pamela Giles y otros tantos más. Y es una playa, de cierto, porque tenemos una calaña parlamentaria y que al final es muy mala. Y colocan estas medidas populistas sin apuntar al real problema. Y el real problema es que le estamos diciendo a la gente, mire, retire su 10% porque las AFP son malas, pero si es su propia plata, pues persona, señor. Y además, hay gente que no tiene ya plata en la AFP. Y con esto hay gente que va a quedar sin plata en la AFP también. ¿Y qué va a venir después un tercer retiro? Y entonces esa va a ser la forma de destruir finalmente el sistema de AFP. Y no hemos solucionado, insisto, si es el gran problema. Yo no soy un hincha del sistema de AFP. El problema es que no tenemos otro vehículo alternativo. O sea, si el vehículo es malo y queremos hacerlo tira, la solución es andar a pie. ¿No? Pero ni siquiera esa cuestión hemos discutido bien. ¿No? Entonces, finalmente, tenemos que encontrar alguna solución para discutir sobre el tema previsional, pero eso lo tiene que hacer el gobierno.
Tenemos que encontrar una solución para discutir cómo se van a arreglar este tema de los ingresos, si el país se va a endeudar, si el Estado se va a endeudar, si vamos a sacrificar reasignación presupuestaria, si vamos a legislar realmente para congelar los préstamos, las deudas, congelarlas, no condonarlas, congelarlas, porque la gran preocupación hoy día es que el 75% de los hogares están endeudados y más del 50% de su ingreso, de su presupuesto, se dispone para pagar deuda. Entonces la solución aquí es muy simple, posterguemos las deudas, pero se ha insistido en hacer nada, y dentro de las malas decisiones está este retiro de la AFP. Y lo peor, esta cuestión va a ser aprobada, porque ya se le hizo bullying a todos los parlamentarios en la vez anterior que advirtieron que esta es una mala decisión. Y aquí se le estanca, porque el populismo lo que hace es colocar a la gente, clasificarla entre malos y buenos. Y son malos todos los que no piensan como yo. Entonces, aquí va a pasar lo mismo. Todo el que vote en contra lo van a encasillar como un malo, como un defensor de las AFP. Y objetivamente hablando, esta es una muy mala decisión. Pero entre nada y esto, esta es la decisión que hay. Pero es parte del sistema del populismo y de la cultura política que se ha ido instalando justamente por esta falta de seriedad de los partidos políticos de las propuestas. Y esto es como sacar a la pizarra a toda la gente, ¿te fijáis? Y efectivamente, Alfredo, se nota desde el punto de vista del fenómeno que ocurrió con esta aprobación en la Cámara, ¿cierto?, de Diputados, se nota como el segundo fracaso del gobierno desde el punto de vista de la agenda. Esta agenda, que tal como dice Cristian, y tal como hemos dicho en otros programas, esta agenda que ha sido una agenda de endeudamiento. Entonces, se sigue el debe, y es transversal el análisis que se hace, fíjate, y eso es relevante, más allá de que efectivamente se saque la gente a la pizarra. Es transversal el análisis que se hace de que no ha habido, desde el punto de vista de la gestión, desde el punto de vista de la administración, una agenda que permita efectivamente a la gente no endeudarse, sino que buscar desde lo profundo del problema una solución que venga también desde la profundidad del Estado y del desarrollo del bien común, este tema que tú has tratado tanto, Alfredo. Sí, bueno, pero precisando específicamente el tema del segundo retiro de la AFP, obviamente que es una solución mala. Pero también esa solución mala se ve gatillada por dos fenómenos. El primer fenómeno es que si el sistema de AFP estuviese entregando, digamos, o dando fruto de acuerdo a la misión hipotética de para lo cual se crea un sistema de AFP que es en el fondo la seguridad social, yo creo que nadie estaría discutiendo o echando mano a estos fondos. El tema es que el sistema de AFP en Chile está absolutamente deslegitimado, desprestigiado, nadie confía en él, las pensiones que entrega son malas, miserables, y en estricto rigor, el sistema de AFP no es un sistema de previsión social. Podemos discutir largamente eso, pero en estricto rigor no es un sistema de seguridad o de previsión social. El sistema de seguridad o previsión social en Chile lo tienen solamente las Fuerzas Armadas, y esa es otra discusión que habrá que tener en su momento. Las cajas pagadoras de pensiones de las Fuerzas Armadas son los únicos sistemas de seguridad o previsión social que hay en Chile, lo otro no, y no resultó. Entonces, si hubiese resultado, fuese tan prestigiado el sistema, porque bueno, no lo es por diferentes razones largas a analizar, nadie estaría echándole mano al sistema de previsión, el hipotético sistema de previsión. Sin embargo, en la realidad, este sistema se le echa mano porque es un sistema que ha sido muy eficiente para procurar recursos al sistema financiero, pero no para pagar pensiones. Por otra parte, tenemos una falta de comprensión total de parte del gobierno, y esto por favor no lo digo yo, sino que lo dice incluso gente del propio sector del gobierno, que hoy día la urgencia no está en los sectores populares tampoco, también está en los sectores populares, pero está en los sectores medios. Los sectores medios hoy día no tienen cómo pagar la cuenta o las cuentas. Llámese estudio, llámese salud, llámese vivienda, llámese crédito hipotecario, llámese crédito, porque además los bancos ya dejaron de ser, digamos, los grandes postergadores de crédito, nunca lo fueron.
porque nunca se los obligó. Entonces, hoy día tenemos una necesidad creciente. Y cuando en los países se produce una necesidad creciente de los sectores medios, no estoy diciendo que los sectores medios sean los que haya que privilegiar con las decisiones solamente, pero cuando se produce ese impulso, digamos, de fuerza contestataria en los sectores medios, los países se vuelven más inestables. Y yo creo que el gobierno ha sido incapaz de darse cuenta que hoy día tiene prácticamente un conflicto en ciernes, ya no solamente con los sectores populares que van a estar en la calle, sino con los sectores medios que están cayendo en la desesperación. Y obviamente, bajo este prisma, el tema de la AFP, que es una muy mala solución, es una solución del momento, porque las personas no saben si van a llegar algún día a jubilarse. Y si se llegan a jubilar, su pensión tampoco les va a alcanzar. Entonces prefieren utilizar los recursos ahora que utilizarlos en el futuro. Entonces el sistema está deslegitimado porque tampoco va a entregar la seguridad social pretendida unos años más. Cuando dicen o usan la frase, no, que se va a perjudicar el sistema de previsión con los retiros, la verdad que ya está bastante perjudicado. Con tasa de recambio del 30 o 35%, no sé de qué sistema me están hablando. O sea, una persona que ganaba 100 va a recibir 35.000 pesos de jubilación. Ese sistema no aguanta ningún análisis. O sea, no es un sistema de previsión social. Las tasas normales de los sistemas de previsión social de recambio llegan hasta el 80, 75% máximo, pero no más abajo. Porque si llegan más abajo, entonces quiere decir que le hemos mentido a la gente. Y le mentimos el año 81 a la gente, o sea, hace muchísimos años. Lo que pasa es que ahora empezó a jubilarse más gente y se empezó a tomar conciencia sobre el asunto. Alfredo. Unos años más vamos a tener gente, digamos, mayor todavía, con más cantidad de gente jubilándose. Entonces, esto ya, el sistema FP ya feneció en Chile y es un tema que tenemos que ponerle atención y, bueno, obviamente buscar una solución. Ok, muchachos, siempre digo esto, es increíble cómo se nos pasa el tiempo conversando y analizando lo que está ocurriendo con nuestra realidad. Vamos necesariamente a un corte y volvemos con escenario social. No se vayan.